contame lo que vos sabés y yo te cuento lo que yo sé y después vemos. Pues mira, creo que lo que es importante hablar de este tema eh, es las emociones son básicamente todo, ¿no? Porque las emociones son el resultado de la combinación de diferentes neurotransmisores que nuestro cerebro y nuestro intestino generan. Entonces, ¿por qué es importante hablar de la represión de las emociones? Porque como bien sabemos, cada vez que nosotros reprimimos una emoción, se somatiza y se va a alguna parte de nuestro sistema nervioso y termina por generar alguna enfermedad. Yo particularmente, por ejemplo, desde los 11 años empecé a estar en un tema de estrés constante. Después de eso empecé a trabajar en lugares donde también había estrés constante y desde los 11 años vengo reprimiendo mis emociones y el reprimir mis emociones lo que dio como resultado fue que tuviera gastritis, colitis, divertículos durante un buen número de años. Tuve todas estas enfermedades hasta los 35 años, 36 años más o menos. Entonces, creo que es importante que las personas que nos acompañan hoy comprendan la importancia de la gestión de las emociones para que al no reprimirlas puedan evitarse enfermarse. Lo que pienso también, pasa, o les pasa a mucha gente, es que no se dan cuenta de lo que están sintiendo. Te lo digo por experiencia mía. A mí me pasaba que no me enojaba, me costaba muchísimo enojarme. Siempre decía que pasaba alguna cosa en la que debería enojarme, decía, bueno, pero esta persona hizo esto por qué sé yo. No lo hizo por hacerme mal, sino porque en ese momento estaba mal, y siempre justifiqué todo y nunca me permití enojarme, sin darme cuenta Total. que tenía ese mecanismo. Me di cuenta ya estando acá, o sea que yo tenía por lo menos 44 o 45 años, cuando Ok, me di cuenta que tenía eso. ¿Entendés? ¿Y qué me pasaba? Me enojaba y al otro día me daba asma. Entonces, ok, estaba una semana, 2 semanas con asma, no entendía qué era lo que me sucedía hasta que empecé a procesar más lentamente y a decir, bueno, empezar a pensar en qué sucedió y antes de que se desencadene la crisis asmática. claro. Entonces así Observar, empecé, ¿no? Yo supongo claro, que es un paso observar. observar después. O sea, ¿qué está ocurriendo que automáticamente después entró en una crisis asmática? Exacto, Ok. eso. ¿Y cómo empezaste a analizar esto? O sea, ¿solo un día se te ocurrió? No, yo hice una sesión de medicina germánica. Ok. ¿En qué Y consiste? ahí, hablando con la terapeuta, ella me fue llevando a cuál fue el primer momento que te dio la crisis asmática. Y fue tal y qué situación vivías, y esta, así, 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 que casualmente se está repitiendo ahora, me decía. Sí, y antes de eso, ¿cuándo fue tu primera vez que sentiste todas esas cosas? Y yo era una niña cuando empecé a sentir esas cosas, pero lo empecé a desarrollar o a manifestar al asma recién cuando tenía 35 años. O sea, tú Me el di cuenta. problema de asma no lo tuviste de pequeña, No, no. ya de grande. Ujú. Fue la represión de emociones hasta donde entiendo lo que te lo fue generando, ¿no? Lo que hizo que se manifestara a esa edad. ¿Qué, si te conectaste? Ah. Sí, ya es como que me fue superando, digamos. Porque yo aparte siempre hice terapia, siempre hice cosas, siempre... y llegó un punto en que ya no pude evadir más. Ya no encontré formas de evadir y me terminé enfermando. ¿Y cómo fue que, o sea, cuáles fueron como tus primeros pasos para darle retroceso a esta situación y cuánto tiempo te llevó? No, fue instantáneo. Yo me di cuenta ¿En de dónde serio? venía y automáticamente eso lo empecé a gestionar de otra manera. ¿Entendés? Ok. Entonces,
Todavía no me enojo una barbaridad, pero digo las cosas en el momento. Si te No me molestas, dejo, ya no lo me dices. permito, claro, no me permito acumular enojo. Entonces, Ok, algo me molestó, digo, bueno, mira, esto es así, 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 a mí no me gusta y queda hasta acá. Y eso a mí me llevó a hacer una sanación. el decir Lo que me sería la siento. asertividad, decir las cosas en el momento. Yo creo que eso es lo mejor que podríamos hacer todos, ¿no? Muchas veces se nos enseña a callarnos. Yo siempre digo que el humano aprende por repetición. Y cuando somos chiquitos, lo primero que nos enseñan cuando lloramos es a callarnos, ¿no? Cállate, callen al niño que está llorando, callen al niño que está chillando, callen al niño que está haciendo berrinche, en lugar de que alguien se acerque a preguntar qué es lo que te está sucediendo. Lo primero que te hacen es decirte que te calles o que hasta te sacan, ¿no? Si es un bautizo, si es un O velorio, no una cosa digas así. tal o cual cosa. Esto no se dice, de esto no se habla. Exactamente. Exactamente, y eso tiene graves consecuencias a nivel sistema de creencias, porque entonces crecemos, en algún punto se nos olvida que esto lo agarramos de niños porque nos decían simplemente cállate y empezamos a callarnos cosas fuertes, cosas que nos traumatizan, cosas que nos duelen, en lugar de ponerlo afuera, no lo tragamos y esto hace que ya se reprimió la emoción y más adelante se pudiera somatizar. Sí, es eso. Cuando tú te das cuenta de esto, amiga, cuando tú te das cuenta de esta situación, empiezas a gestionarlo de forma distinta, ¿vuelve a haber más adelante algún ataque de asma? No, primero yo ya estaba con un ataque de asma en ese momento de la terapia y se me cortó en el momento. En ese momento que yo Ok, reaccioné, el ataque terminó. wow. Entonces, y después de eso yo empecé a hacer mi proceso mental de cómo gestionarlo, cómo darme cuenta, que en realidad todavía no me doy cuenta si me enojo, pero al menos yo sé que hay cosas que no las puedo tolerar, entonces las digo en el momento. Ya no dejas que se acumulen. Claro, no me quedo callada. Que en mi pasado yo fui una persona que mucho tiempo no me quedé callada y después me empecé a callar, digamos, cuando empecé a tratar de ser más adaptada a la sociedad, porque a las personas no les gusta que les digan las cosas. A la Entonces, gente no le cuando uno es gusta la adolescente no verdad. le importa, si, no te importa si te aceptan, si no te aceptan, si les gusta, si no les gusta, pero cuando ya empezás a querer integrarte a un grupo, empezás a tratar de encajar y de hacer las cosas de tal manera que nadie se ofenda, cuando te das cuenta que la gente se ofende cuando les decís la verdad. Entonces, ahora volví a ese tiempo, pero con más tacto, digamos, con los 50 años que Ahora, tengo. ajá, dices las cosas tal vez de una forma más suave, Claro, ¿no? Yo hago lo mismo, trato de decir las cosas cuando me molestan o me hacen sentir mal. Tal vez como me gustaría que me lo dijeran a mí si yo fuera la que está claro. infringiendo el daño, ¿no? Pero sí es complejo porque la gran mayoría de nosotros, yo me atrevería a decir que probablemente un 80% no gestiona sus emociones, vamos por la vida reaccionando y eso es tan fácil de ver como un día en el tráfico. Se te atraviesa un coche y cómo reacciona la persona, ¿no? ¿Cómo reaccionamos? A gritos, a mentadas de madres. Sí. ¿Qué recomendaciones crees tú que sería prudente hacer a las personas que nos escuchan en caso de que estén ellos reprimiendo algún tipo de emoción? ¿Cómo identificarlo? ¿Cómo Lo lo primero para gestionaste? mí es la biodecodificación. Si vos tenés algo físico, estás somatizando algo, biodecodificación, primero. Primero y Buscar básico. la causa. Exacto, ahí te va a decir qué es lo que te pasa. Y después, una vez que vos encontraste y decís, no, porque a mí no, bueno, buscarle todas las vueltas de por qué puede ser esa emoción. ¿Entendés? Los pulmones, Sí, por claro. ejemplo, los bronquios, lo que se afecta con el asma,
es, representa tu aire, el aire que vos ocupás, representa tu vida, es la vida Ok, misma los pulmones. Entonces, ¿qué es lo que valgo yo en esta vida? ¿Para qué estoy en esta vida? ok. Entonces te O sea, empezás a si no, preguntar, si ¿entendés? estoy ¿Qué es lo que está enferma de los haciendo que a mí me falte aire también? ¿Mm? es como ¿Qué falta de más hace vida. falta? Claro, es respirar. Entonces, ¿qué es lo que hace que yo no pueda respirar en el sentido metafórico? ¿Qué es lo que está en mi vida que me agobia, que me ahoga, que me asfixia? ¿Eh? Exactamente. Entonces Ok. ahí lo empezás a dar las distintas vueltas. Y una vez que vos sabés y decís, bueno, sí, a mí me molesta, qué sé yo, que mi mamá me diga tal o cual cosa. Bueno, o que quiera dirigirme la vida, por ejemplo, una de las cosas que a mí me pasaba. Empezar a decir que no, aunque sean cosas pequeñas, ínfimas, en aquello que te animes, porque muchas veces está tan estigmatizado el decir que uno siente Claro, una culpa terrible. Qué mala persona sos que le estás diciendo que no a alguien. claro, ¿Eh? claro. Sos una Pero hija mala si le decís que no a tu mamá. claro, y es importante también aprender a identificar cuándo es un no genuino, porque bueno, también podemos llegar a ser a veces berrinchudos, ¿verdad? Pero cuando genuinamente algo no quiere tu ser y vas a hacerlo en contra de ti, es mejor decir no, es prudente normalizar el no tener acercamientos, por ejemplo, con personas que infringen estos Claro, pequeños límites que tal tal vez cual. estoy marcando. Si no me respetas, entonces yo me alejo para no tener que seguir en este bucle emocional, ¿no? Que al final del día nos termina enfermando. Sí. ¿Cómo vas, mi amor? Bueno, está entrando, Cristi, dice. A ver qué. Bueno, es eso. Entonces, empezar a decir que no. Eso es lo básico, más básico, me parece, de empezar a lograr una emocionalidad sana. Y Y aprender a decir, decirnos yo no me a nosotros merezco también, ¿no? hacer lo que quiero y no lo que quieren los demás. Exacto. Pero ahí ¿Mm? entra también la parte de la congruencia, ¿no? Porque muchas veces podemos decir, por ejemplo, quiero tener una relación sana o quiero estar en un trabajo y tener una relación saludable del tipo que sea la relación. Quiero tener esto y que sea saludable, sí. Lo dices con la boca, pero tus acciones y tus comportamientos no te conducen a eso, ¿no? Quieres decir, quiero tener una vida saludable, sí, pero te la pasas de peda, jueves, viernes, sábado, domingo. ¿Cómo vas a tener una vida saludable? Quiero conectar con una pareja que me respete, sí, pero si tú mismo no respetas al resto, ¿cómo vas a conectar con una persona que te respete? O sea, creo que también ese no es importante que empecemos nosotros, Sí. desde nosotros mismos, ¿no? Decir, ok, quiero un pastel, llevo después de mi cumpleaños, sigo anhelando más pastel dulce, pero es decir, no, o sea, esto te hace daño, es con permisión en ciertos momentos, pero no puedes estar haciendo esto del diario o te vas a enfermar. Empezar a ponernos el no primero a nosotros para después con esa seguridad poder darle un no a una tercera persona que pueda Esto va, estar queriendo atravesar un límite. esto va de la mano de lo que hablamos la otra vuelta del amor propio. Claro, ¿Entendés? Tratarme a mí misma como espero que me traten. claro. Entonces, si yo soy hipócrita conmigo misma, las personas van a ser hipócritas conmigo. Si yo Porque me nos, autolesiono, los demás lo van a hacer también. Si yo no me valoro, los demás no me van a valorar. Entonces, porque también es al final del día es lo que yo estoy emanando. Yo no me quiero claro, y me meto y me atraganto y me pongo un atracón y me la paso en el pedo y dejo que todo el mundo me use y no levanto límites, pues ¿qué puedes atraer si vas exacto. vibrando en esa frecuencia, no?
Es lo que vibras, exacto. Atraemos lo que somos. Y la Ujú. mejor forma para los que nos acompañan aquí en ambas partes, la forma en la que hemos detectado que es básico para no reprimir emociones es primero observarlas. El miedo, la ira, la tristeza, el coraje no son malas emociones. Son emociones de baja frecuencia, pero no son malas emociones. Son emociones que simple y sencillamente vienen a avisarnos que algo no está bien, que alguien está violando un límite, que algo no nos está gustando, que estamos actuando en contra de nosotros mismos. Eso es lo que viene a avisar la emoción. Pero no Ujú. hay que huirle, sino más bien cuestionarla. ¿Por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo? Un Sí, poco porque parecido a lo cuando yo no puedo expresar la emoción en el momento, necesito buscar a alguien a quien contárselo, no guardármelo, sacarlo para afuera, como sea, ya sea un en el amigo, ya momento. sea terapia, pero lograr sacar la emoción hacia afuera. Yo soy parecida a ti. Fíjate que me sucede algo y puedo hacer introspección, pero inmediatamente después tengo esa necesidad como de ser escuchada. Y es que ese es otro tema también fascinante. Nadie escucha a nadie ya. Por lo tanto, todos estamos necesitados de ser escuchados, ¿no? Sí, es cierto eso. Yo eso veo en mi círculo cercano, que hay personas que tienen, por ejemplo, conversaciones de estilo, hola, ¿cómo estás? Yo tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y el hola, ¿cómo estás? El cómo estás Se pasó de queda. largo. Realmente no me importa cómo estás. Me importa que largarte todo lo que tengo y que me escuches. ¿Eh? Que ahí también creo yo que es importante tener mucho cuidado con no convertirnos en basureros de otra persona. Sí. También, ¿no? Porque hay muchas personas que es lo que te digo, cuando no hay congruencia puedes estar diciendo, es que yo quiero mejorar mi vida, pero todos los días que vengo con Vale y me vacío y te cuento mis miserias, pero no hago ni tomo ninguna acción para transformar eso que me molesta, ahí sí hay que tener cuidado porque entonces nos estaríamos convirtiendo en el basurero emocional de alguien más y yo creo que cada uno de nosotros tiene suficiente con su propia carga como para además intentar aventarme los problemas de alguien más. Eso va también en el decir que no. El hasta acá, el límite. El límite. Es que los límites, yo creo que de los límites es de donde parte absolutamente todo, ¿no? Sí, sí, sí. Es así. Aprender a identificar qué es lo que me molesta, qué es lo que no estoy dispuesto a permitir, qué es lo que no estoy dispuesto a hacer, qué es lo que no estoy dispuesto a dar. O sea, si tuviéramos un poquito más de claridad de eso, pero creo que para lograr ese estadio de conciencia, lo primero que uno necesita saber es qué soy y qué no soy, qué me gusta y qué no me gusta, qué hago por validación de otros, por una recompensa secundaria y qué realmente hago porque me gusta, porque me hace sentir bien, me satisface. Sí, pero mínimamente todos sabemos qué es lo que no nos gusta. Más allá de que a veces no sabemos lo que nos gusta, lo que no te gusta lo sabes seguro. Exactamente. Por lo menos eso sí lo tienes claro, lo que no quieres. Entonces por ahí tenés que empezar. ¿Sugerirías hacer tal vez alguna especie de lista? Yo en algún momento lo hice, ¿eh? O sea, en algún momento he tenido que hacer una lista de cosas que no son negociables para mí, ni de mí conmigo, ni de los demás hacia mí. Sí, vos hablabas ahora del tipo de pareja que uno atrae. Bueno, yo hice alguna vez una lista de las cosas que no quería de ninguna manera en una pareja. Entonces, esas cosas yo no las negocio y no las voy a aceptar. Y así fue. Cristi, cuando yo lo conocí, él no tenía nada de todas esas cosas que yo odiaba. Wow. ¿Eh? Entonces, es Nada. importante. Nada, nada. ¿Entendés? Puede la otra persona no tener todo lo que vos amás, pero es importante que no tenga lo que vos odias. Porque el hecho de que a lo mejor a No, vos te gusta un hombre que sea caballero y él
le cuesta, o que sea romántico y le cuesta, qué sé yo. Pero si vos querés una persona que no beba, que no sea alcohólico, pero eso no lo podés negociar. Lo otro Claro, sí. sí, claro. Hay cosas que parten tal vez del estilo de vida, que son cosas que no deben ser negociables, ¿no? Exacto. Para que pueda tener algún tipo de futuro esa relación, para que pueda construirse sobre algo, porque si de entrada me estoy agarrando a una persona que fuma y yo detesto el olor a cigarro, pues es un hecho que va a haber problemas ahí, ¿no? Sí, y aparte, ¿por qué estás aceptando a alguien así? Claro, porque ¿Qué es crees lo que que eso es lo que te... está haciendo que aceptes una persona con un montón de cosas que no querés? Yo creo que sería la falta de conocimiento, los patrones cruzados, la mente inconsciente, ¿no? La ignorancia. O sea, es Puede porque ahí ser entra la es necesidad de ser aceptado, la necesidad de ser amado. claro, claro. Eso te lleva a aceptar una pareja que tenga los 50 millones de defectos, que tenga todo lo que vos odias, alcohólico, drogadicto, maltratador, pero estás con alguien. No seré Abusivo. feliz, pero tengo marido, una cosa así. Claro, 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 claro. Pégame, pero no me dejes sola, dicen aquí en Exacto. México. Ok. Sí está fuerte eso, ¿no? Porque yo creo que hoy por hoy hay mucha gente metida en muchas relaciones que no necesariamente son constructivas. Y más fuertes aún las personas que pueden llegar a llevar ya tiempo en una relación así y creen que esa es su única alternativa. Eso se me hace a mí súper fuerte, súper duro, porque yo no creo que haya una edad en la que puedas... No, no puedo agregarlo yo tampoco. Pues es importante, creo que en resumidas cuentas, lo importante es vuelve a caer el tema de la autoobservación, autoobservarme. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué viene a anunciarme lo que estoy sintiendo? ¿Cuáles son mis no negociables para lo que sea, para un trabajo, para una relación, en la forma de relacionarme con los hermanos, con los primos, con la mamá, con el papá? ¿Cuáles son esas situaciones que no estoy dispuesto a aceptar? Claro. Y una vez teniendo nosotros muy claro qué situaciones no estamos dispuestos a aceptar, si tú estás en un entorno, si tú estás en un entorno en el que simple y sencillamente pues no se respetan los límites, dar un paso atrás. Yo creo que esa es la forma de empezar a no reprimir, porque tampoco nos vamos a ir aguantando, o sea, aguantarse, no se trata de erradicar las emociones tampoco, No, no. sino simple y sencillamente de sentirlas, de tratar que si son emociones de baja frecuencia podamos tener un poco de control sobre ellas, ¿no? No que sea un drama que me dure 20 días o que caiga la depresión. No caes en depresión, tú creas la depresión. Para no tener que reprimir, ¿no? Porque ya una vez que la emoción se reprime, bueno, pues ya podemos dar por sentado que va a terminar en algún lugar de nuestro sistema nervioso y por ende en alguno de nuestros órganos. Exactamente. Y más ahora que la vibración está tan alta, que todo se manifiesta tan rápido. Está pesadísima Antes digo, pesadísima, tardaba mucho depende del en lado en el que desarrollar una estés. patología. Si estás, exacto, si estás en un lado drama, sin duda alguna que la vas a sentir pesada. Si estás en modo creativo, la verdad, al menos yo ahorita que ando muy creativa, las cosas se me están facilitando y se me están presentando. Y por eso también es muy importante saber en dónde ponemos nuestra atención, porque donde ponemos nuestra atención estamos poniendo nuestra energía. Sí. Habla. Ahí va a hablar Hola, Cristi. la magia, que ¿Cómo decía acá. estás? No lograste conectarte a través de tu teléfono. No, yo esta mañana sí pude hacer, igual me costó entrar, pero ahora no directamente. Pero aparte ni siquiera podía entrar, no solamente no podía abrir live, no podía entrar o sea, reinicié el teléfono y no podía entrar ni siquiera como para mirar el live. Eso es lo raro. Qué raro. A mí me O sea, pidió una actualización. O sea, yo entré, te vi, te invité,
Y después de eso, pero todavía estuve un rato en el live porque encontré personas ahí conectadas y después de eso me sacó y me pidió una actualización. Entonces yo creo que está, lo que estoy notando, porque justo antes de entrar a este live estaba yo viendo otro live de información y noto que está ocurriendo seguido esto. Yo creo que son los propios algoritmos que la inteligencia artificial va creciendo conforme nosotros le vamos enseñando de lo que vamos hablando. Y hay palabras que desde luego decimos. Estaba escuchando a otra persona que decía justo, nota cómo todo lo que estás diciendo, todo lo que estás diciendo está siendo escuchado por el micrófono y de repente también se prenden las cámaras. Entonces, si tú estás hablando previamente, que nosotros estábamos hablando en línea del tema en WhatsApp, del tema del que íbamos a hablar, es obvio que la inteligencia artificial está detectando lo que vamos a hacer y empieza a poner sus trabas. Claro, claramente. Sí. Lo que pasa es que Estábamos bueno, son temas compartiendo. sensibles todos estos, porque son cambios, son temas que van al eje de cuestionar, ¿no? Esta mañana también hablábamos de eso en el live, de que en realidad, en definitiva, es cómo me planto yo frente a la realidad y, y de qué forma la voy a observar. Si soy como un viajero en mi propia vida donde veo que las cosas pasan, o si me planto y digo, ¿y cuál es mi rumbo? ¿A dónde voy? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué repito este patrón? ¿No? Todo eso me transforma en un observador y empiezo a cambiar cosas en mi realidad y en mi entorno, porque cambio adentro. Claro, Y creo que un poco el claro. tema este de las emociones reprimidas tiene que ver con esto. Primero que hay un tema de que cuando nosotros nos vamos como volviendo personas más espirituales, que en realidad eso no es así, pero bueno, en realidad es al revés, somos espíritus transitando esta experiencia en cuerpo físico, que no es lo mismo que decir que estamos acá y que estamos tratando de tener vidas más espirituales, ¿no? Es al revés, es cuando conectamos o vamos conectando con nuestra esencia, vamos entendiendo que este mundo en el que estamos no es todo físico, pero nosotros no somos físicos, somos otra cosa mucho más allá. Y entonces empezamos a transformar y cambiar las cosas. Y ahí es donde empiezan los cambios bueno, y las transformaciones, ¿no? Y las emociones estas, Claro, tenemos que entender esto, que cuando nosotros estamos ya en este tránsito, tenemos todas las emociones. Esto que nos dijeron, no, porque eso es feo, malo, eso hay que guardarlo, eso hay que ocultarlo, ¿no? Lo feo, lo malo hay que esconderlo y que y no está más en tu vida, eso es mentira. Vos lo escondés es como que lo ponen debajo de la alfombra y la basura bajo la alfombra, ¿qué genera? Bichos, arañas, de todo. O sea, no es que desaparece, al contrario, se va generando una bola ahí adentro que después sale de la peor forma, ¿no? Y va contaminando todo lo que está ahí. Entonces, las emociones claro, funcionan de esa forma. Si yo las escondo lo feo, lo malo, va generando disturbios de la energía en mi persona. Entonces, el trabajo, ¿cuál sería? El trabajo sería decir, ¿estoy enojado? Sí, estoy enojado. ¿Me indigno? Sí, me indigno. Y tengo bronca, y tengo celos, y tengo envidias, y tengo todas las emociones que tienen los seres humanos porque soy humano, porque estoy transitando esta experiencia y soy humano y me tengo que dar permiso a tener todas las emociones. El tema de las emociones, ¿dónde está? Yo siempre digo que hay distintas formas de estar enojado. Yo puedo estar enojado e insultarte y tirar cosas y estoy furioso y me enojo con uno, con otro, me golpeo con alguien en la calle, me llevan preso y todas las consecuencias de que el enojo que yo transité cambió mi forma de actuar. Pero yo puedo tener otra claro. forma de enojo procesando las emociones de otra manera, donde yo no soy poseído por el enojo y por las entidades que acompañan a ese enojo de las bajas frecuencias. Porque el problema de las emociones de baja frecuencia es que vienen acopladas con entidades. ¿Y cuál es el problema de estar eufórico y contento? Es como el opuesto, decir, entonces está buenísimo estar siempre contento. No, porque cuando estamos siempre contentos, las emociones fluctúan y así como subieron, bajan. Y bajan de 0
de 100 a 0 en un momento. O sea, pues yo estoy en euforia, me saqué la lotería y estoy feliz y contento y después me pasa algo y entro en depresión. Entonces, ¿qué hay que hacer con las emociones? ¿Cómo las trabajamos? Es encontrar el equilibrio, transformarnos en observadores y no dejarme poseer entrar en neutralidad y sentir las emociones. Todas, y todas están permitidas y todas están bien. El juzgar, el yo tendría que haber dicho esto, yo tendría que haber, uy, ¿por qué me afectó? ¿Por qué me afecta esto? Y no, es normal, natural, es no juzgarnos y es entender esto, entender que somos humanos, que tenemos todas las emociones y tenemos que poder procesarlas y entenderlas y observarlas. Incluso hay Justo trabajos lo que le decía. Adelante, adelante. y hay formas, hay algo interesante para hacer con las emociones y es, por ejemplo, yo me levanto a la mañana, ¿no? Y me levanto de determinada manera, agradezco, intenciono el día, ¿no? Y de pronto, durante el día yo estoy bien, yo me levanto bien y tengo mi motivación para despertarme todos los días y me pongo a hacer mis cosas y hago mi pequeña rutina, desayuno, lo que yo haga siempre. Y en un momento dado me miro, me observo y estoy mal, por algún motivo que desconozco. Entonces ahí es donde yo puedo trabajar el tema de la emoción. Es decir, bueno, a ver, ¿en qué momento yo pasé de estar bien, tranquilo, en armonía, en paz, a estar mal, así como o angustiado, o preocupado, o con ansiedad, o con bronca, o con furia, o con lo que sea? Entonces la primera evaluación es en qué momento del día me sucedió ese cambio. Entonces lo identifico y digo, fue que yo tuve que ir a comprar algo y me encontré con una persona. Bien, salí, me encontré con esa persona. ¿Qué me molestó de haberme encontrado con esa persona? Y que me dijo algo, me dijo que me veía, hace mucho que no me veía y que de repente estoy como más gordo. Y entonces yo, claro, pero si yo vengo haciendo dieta y estoy comiendo sano y estoy tomando agua de mar y me dice que estoy más gordo. Entonces eso me dio bronca. Bueno, entonces ahí es donde yo empiezo y qué es lo que las emociones se van escondiendo unas adentro de otras. Entonces empecé a decir, bueno, bien, lo que pasó fue que yo salí, me encontré con esta persona, me dijo esto que me molestó. ¿Y qué es lo que me molestó de lo que él me dijo? Que estoy haciendo todo un trabajo y que él no se dio cuenta. Ah, bueno, ¿y qué más hay abajo de eso? Que en mi familia ser gordo tiene que ver con ser vago, con que no estudiás, con que no trabajás, y ahí ahí sigo rascando y encontrando más cosas que están debajo Se de va eso. haciendo como una bola de nieve, ¿no? Entonces, una cosa tonta, como que alguien me dijo algo, disparó en mí un montón de cosas, de capas que están ocultas una debajo de otra. Y mi trabajo con las emociones es ese, es empezar Te pongo un ejemplo mío cotidiano de algo que me pasó. Yo estoy trabajando con la computadora dibujando y me llaman a comer. Por ejemplo, Cris, es la hora de comer. Y a mí me enoja. Entonces de repente digo, para. Y yo notaba que yo tardaba en ir, que yo digo, sí, ya voy, que también lo hacía mi papá. Entonces como una conducta aprendida. Y entonces en un momento dado yo tengo que poder pararme y decir, pero ¿por qué no voy a comer rápido? Pues si yo puedo guardar rápido y irme, levantarme, ¿por qué tanta demora? Y hay como un enojo abajo. Entonces empiezo como a hurgar. ¿Y qué me enoja de que me llamen a comer? ¡Qué absurdo! Y de repente vino una voz de la antigüedad, de épocas remotas, que me decía, deja esa estupidez que estás haciendo, que es mucho más importante que vos vengas acá. Es como, yo te estoy llamando y es mucho más importante que la taradez esa que estás haciendo ahí, que esa pérdida de tiempo que vos estás haciendo ahí. Un mensaje así. Entonces, Ok, ahí es ok. donde yo lo hago consciente y digo, incluso hasta puede ser que aparezca la voz de una persona que te lo dijo. Entonces, que no hay que juzgar eso, es decir, no es, claro, porque a mí cuando yo era... No, es una situación que sucedió, algo que pasó en los niveles de conciencia de que cada uno está o estaba, y lo tengo que llevar al consciente y decir, bueno, bien. Entonces, lo que me está generando este enojo es una situación vieja del pasado donde hubo una agresión o una descalificación o un juzgar quién soy, lo que hago, por qué lo hago, qué hago acá, un montón de cosas. Entonces, cuando lo hago consciente, se termina. Lo hago consciente y digo, bueno, cancelado.
Entonces ya ahora me pueden llamar a comer o lo que sea, o interrumpir para lo que sea, y no me siento que se está como menospreciando lo que yo estoy haciendo. Porque aparte lo valoro Claro. yo. O sea, es ese trabajo interno que va llevando, que es simplemente analizar qué me enoja, cuándo me enoja, por qué me enoja, en el caso del enojo. Y otra cosa importante es dónde lo siento, porque yo puedo empezar a gestionar mis emociones de tal manera que, por ejemplo, si yo tengo angustia, la angustia se viene a la garganta. Cuando yo tengo, por ejemplo, ansiedad, la ansiedad aparece en el estómago. En mí, estoy hablando de mí. Cuando, por ejemplo, hay como una preocupación, empiezo a tener como un pequeño zumbido o así como que un poco duele acá la parte del cráneo. Entonces yo ya conozco mi cuerpo y mis emociones, cómo se manifiestan incluso en mi cuerpo físico. Entonces, bueno, Llegamos hasta acá. eso es un poco lo que quería hablar y ya que llegué tarde, largué la perorata, pero bueno, era esa un poco lo que quería aportar, ¿no? De cómo vamos gestionando y trabajando las emociones en nuestro día a día y eso nos sirve como observadores, como empezar a rascar y a entender cómo funcionan y ubicarlas en algún lugar del cuerpo también sirve. Es en qué momento del día cambió tu humor. ¿Qué cosas te pasaron que te llevaron a ese cambio y dónde lo estoy sintiendo? Entonces yo ya sé, estoy acá, tengo acá adelantado, bueno, es angustia, estoy acá y me duele la panza y estoy ansioso. Entonces ya cuando aparece en el cuerpo yo ya lo tengo identificado qué es. Yo tengo miedo en el estómago. Entonces, y eso está bueno también, Sencillo. porque empezar a conocerse y con la El comida primer paso sería darse cuenta entonces, ¿no, amigo? claro, y por ejemplo, si yo como harinas, me empiezo a hinchar la pancita. La pancita empieza como... Pero no soy celíaco, porque yo en otras épocas no tenía ningún problema. Son las harinas de ahora, con todo lo que traen ahora, que no es lo mismo que antes. Yo Es creo que ahora en lamentable el toda mundo esa casi todos situación. somos celíacos, entre comillas, porque los trigos están siendo fumigados con un montón de cosas, las cáscaras de las frutas también traen, o sea, la comida tiene que ver con esto, con las emociones, porque están como cambiando nuestra química del cuerpo, porque en realidad como Así somos es. como farmacias ambulantes, con un montón de químicos y cosas que hacen reacciones todo el tiempo, y las emociones son reacciones químicas en nuestro cuerpo. Pues Entonces, muchas gracias, amigos, por muchísimas compartir. gracias Yo me y despido de ustedes porque tengo una terapia que dar, pero yo perfecto. creo que da perfectamente el tema que acabas de tocar al final para que pudiéramos hablar más adelante de algún live, todo el tema de la comida contaminada y cómo nos Claro, afecta. y el agua. Para mí lo más importante que la comida, para mí es el agua, porque somos 75% agua. Más, Entonces, tal vez 77, una cosa o así. más. Entonces, bueno, con más razón es así. Así que bueno, nos vemos la próxima. Yo creo que ya para el martes que viene voy a tener móvil nuevo y ya la conexión va a ser diferente. Así que bueno, ahí estamos. Y nos estamos viendo. Muchas gracias, Cari. Nos Estén muy vemos. bien, muchas gracias y muchas gracias, Vale, por tu contribución. Que tengan bonita tarde, chicos. Nos vemos. Gracias. Bye. Bye.